Ahí comenzó la grabación y le voy dando a admitir a todo el mundo en todo caso. Perfecto. Bueno, profe, yo me retiro. Cualquier cosita me manda un mensaje. Te mando un WhatsApp, no hay ningún problema. Muchas gracias, Josefina. Gracias, hasta luego. Ok, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Estamos dando comienzo a esta nueva clase de álgebra y geometría analítica. Estoy dando a admitir y esperando un ratito que se sume más gente y ya estaríamos comenzando con la clase de hoy. Les voy a pedir que durante el curso, como hoy voy a estar solo, el profesor Andrés está enfermo, por esa razón está con una gripe bastante brava y no puede asistir. Voy a estar solo, así que en el momento que esté dando la clase, si ustedes necesiten aclarar algún tema, alguna duda o algo en particular, les voy a pedir que simplemente abran el micrófono y formulen directamente la pregunta porque no voy a poder estar al 100% atento al chat como me gustaría que sea, porque somos muchos, ¿no? Pero por el resto va a ser todo con normalidad como siempre. Ya a partir de la próxima clase, el profe ya supongo que va a salir un poco de la gripe en la que está y va a estar con nosotros nuevamente participando. Bien, para ir comenzando, les voy a invitar que, no sé si estuvieron visitando el aula virtual y si pudieron ver, están cargadas, ¿no es cierto?, la sección nuevamente de esta materia. Y entre las cosas principales que está cargada de esta materia, voy a ir, sí, justamente ahí estaban preguntando ese tema, voy a estar compartiendo, con ustedes la pantalla. Bien, ok. Me confirman por favor por pantalla o por audio si están viendo en este momento Sí la... se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Sí Sí, se ve. profe. Se ve. Ok. Bien, voy a ir leyendo paso por paso un poquito el tema de esta guía, de esta modalidad académica, ¿no es cierto? Para aclarar un poquito las dudas sobre el tema de la materia, la asistencia y todo ese tema, ¿no? Esta modalidad académica, ¿no es cierto?, es la que se planteó en forma inicial, es una modalidad académica estándar teórica de la materia, plantea un poquito los objetivos que tiene, qué temarios hay que explicar, ¿no es cierto?, durante las clases, cómo se van a dar las clases. Eso creo que está todo un poco más que claro, ¿no? Lo que más estaban consultando, sobre todo por email, hay gente por mensajito en privado, es el tema de las condiciones de regularidad o aprobación. Esto es totalmente, o sea, gente, quiero que queden tranquilos con ese tema, esto es totalmente flexible. Ustedes preocúpense, enfóquense en aprobar la materia, es decir, en aprobar los dos parciales, va a haber dos parciales, ¿no es cierto? Y en el caso de que haya personas que necesiten recuperar alguno de los parciales, va a haber una instancia de recuperación. Y finalmente, para aquellas personas que queden libres, bueno, va a haber un examen final libre, ¿no es cierto? En donde se planteará preguntas del programa en total. Eso es más que nada, ¿no? A ver, denme un segundito, voy a admitir más gente que está ingresando. Ok. Bien. El tema de la asistencia, o sea, despreocúpense, no hay ningún inconveniente respecto a eso. Ustedes se suman a al aula
virtual, a las clases sincrónicas, asincrónicas, etcétera, en función de sus posibilidades. Lo que sí va a ser importante es que tengan que aprobar los dos parciales. En el caso que no puedan aprobar alguno de ellos, va a haber un recuperatorio y de allí, ¿no es cierto?, dependiendo de la nota que tengan, promocionarán, quedarán regulares o quedarán libres, ¿no es cierto? Eso más que claro, ¿no? El tema de la asistencia, despreocúpense porque de momento no estamos teniendo ningún bedel ni nadie que esté tomando la asistencia, es simplemente una formalidad que se tiene desde el instituto, ¿no? Pero por nuestra parte nos vamos a manejar igual que nos manejábamos en Análisis 1, para la gente que ya participó de Análisis 1, ¿no? Y vamos a tener dos parciales, aprobar los dos parciales y chao, terminó el tema. Vamos a leer un poquito en qué consiste esta materia, ¿no? Bueno, está de más decir, acá estoy recorriendo un poco para recordar, ¿no es cierto?, que se aprueba con un 60% para adelante los parciales. Eso es estándares acá y en cualquier otro instituto, ¿no? Vamos a recorrer un poquito las unidades que vamos a tener que enseñar. Son unidades estándares de la materia de álgebra, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener vectores, matrices, sistemas de ecuaciones, determinantes, rectas y planos, lugares geométricos, entre esos rectas, planos, cónicas, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, etcétera, ¿no? Vamos a trabajar un poco con todo ese temario. Tengan en cuenta que a diferencia de análisis matemático, el programa de álgebra, si bien son 6 unidades bastante densas, es decir, tienen un temario bastante amplio y cambiando de unidad a unidad los temas varían bastante. Es decir, en análisis trabajamos con conceptos numéricos, con integrales, con derivadas, etcétera, ¿no? Y más de eso no avanzamos, no trabajamos con cálculos numéricos y vectoriales. Acá en este caso particular, el concepto de álgebra, tenemos una introducción con los valores vectoriales y escalares, con las matrices, con los sistemas de ecuaciones, pero después en la segunda parte tenemos ya una introducción al álgebra lineal, donde vamos a trabajar un poquito con transformaciones lineales. Y eso es bastante complejo si ustedes no van llevando al día la materia. Por eso quiero recapitular un poquito y decir que traten de llevarla al día, porque si bien son 6 unidades densas, que por ahí le va a costar estudiar, si le quieren estudiar de la noche a la mañana, se le va a hacer imposible. Esta materia hace bastante años, en particular yo hace bastante años que la enseño, y siempre la historia de todos los alumnos que tienen problemas con esta materia es que se quedan sin tiempo. Así que mi consejo particular es que la lleven al día. Mírenla un poquito todo el día. Y con eso van a salir bastante adelante. Los parciales. Voy a desconectar un poquito la cámara para ampliar un poco el ancho de banda. Los parciales, ¿de qué se va a tratar? Los parciales van a ser similares a las guías de trabajos prácticos con las cuales vamos a trabajar durante toda la materia, durante estos 3 meses. Los parciales van a ser exactamente muy similares a las guías de trabajos prácticos y particularmente les diría que si ustedes llevan al día las guías de trabajos prácticos, los parciales van a poder resolver sin ningún problema. Vamos a tener un enfoque más práctico que teórico, así como lo teníamos en análisis, ¿no? Es decir, no nos vamos a enfocar tanto en la teoría, si bien la vamos a utilizar como base para aprender, pero más que nada nos vamos a centrar en la parte práctica. Bien, ¿qué material de estudio vamos a necesitar? Yo particularmente hago enfoque en 2 libros que son cabecera para esta materia. Esos libros son el Howard Anton para la parte de álgebra y el Charles Lehmann para lo que es la parte de geometría analítica. Esos 2 libros, gracias a Dios, tuve la suerte de conseguir los PDFs y pude ponerlos allí con el link de enlace. En el aula virtual tienen el link de enlace a ambos libros.
los pueden utilizar como consulta, ¿no es cierto? Si bien vamos a desarrollar la mayoría de los temas, hay unos que otros temas que nos pueden quedar colgados, puede ser que a ustedes les sea más fácil entender directamente de los apuntes o del libro, vayan directamente al libro y le va a ser bastante más útil entenderlo directamente de la fuente que de la interpretación, ¿no? También he puesto en el aula virtual, he puesto un resumen, un apunte que se utiliza en la Facultad de Ingeniería, que es un resumen prácticamente de los dos libros, pero es un resumen personal de otro ingeniero, ¿no? Así que les aconsejo que en particular vayan a las fuentes. Si tienen dudas sobre álgebra, utilicen el libro de Lanton. Tienen dudas sobre geometría, vayan al libro de Lehmann, ¿cierto? Y con eso lo van a sacar bastante bien adelante a cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Por supuesto, vamos a estar, ¿no es cierto?, desarrollando los temas aquí en clase, pero, como les decía, estamos admitiendo más gente, por eso por allí me quedo callado. Falta el profe Andrés como para que esté haciendo todo esto. Bien. Antes de continuar, quiero que me formulen alguna pregunta, alguna duda sobre la materia, si no ya arrancamos porque el temario es bastante largo y necesitamos ir, como dice el profe Andrés, a la chapa, si no, no vamos a llegar a fin de año con todos los temas. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Si no, arrancamos directamente con la materia. Profe, disculpe una pregunta, quizás ya, Sí, ya lo mencionó, pero en sí. cuanto a los conocimientos previos, digamos, que hay que tener para encarar esta materia, digamos, lo más, que sea menos complicado posible, ¿qué temas serían básicamente para tenerlo presente nada más? Eh, Mira, los conocimientos básicos que tenés desde el secundario, porque esta materia en sí, a diferencia de análisis, es una materia que parte prácticamente de cero con sus conceptos, ¿me entendés? Es decir, con Ok, conocimientos básicos de geometría o del álgebra básico del secundario, ¿no? Pero más de eso no. Es decir, no te preocupes que en ese sentido tiene sus propios conceptos que arrancan de cero, digamos. Bien, buenísimo. voy a leer un poquito el chat porque, como les decía, yo no lo tengo a mano y voy a responder algunas preguntas ya que no pude leerlos antes. Así que me dan unos segundos. Las clases vamos a tratar de grabarlas. Yo en particular voy a tratar de grabarlas y subirlas como algo particular mío, ¿no? Al canal mío o vemos si la gente de esta vez del instituto se pone las pilas y suben ellos, ¿no? Pero por mi parte voy a tratar yo de ir subiendo las clases, porque sí van a ser necesario que las puedan repasar para poder hacer los trabajos prácticos. En la parte práctica va a estar trabajando el profe Andrés conmigo y yo voy a estar desarrollando la parte teórica de la materia. Bien, para repetir lo de la asistencia, le digo, no hace falta, quédense tranquilos, de momento no hay nadie que tome asistencia, no hay ningún bedel, por lo menos asignado a los cursos no hay ninguno. No sé el año que viene, por lo menos este año no lo hay, así que es una formalidad. Ustedes preocúpense nada más, les repito, en aprobar los parciales. Eh, no está de más que asistan a las clases, por lo menos a las clases sincrónicas. ¿Está? Si ustedes quieren estudiar sola la materia, es como que la están estudiando libre y después, bueno, si tienen dudas, es otro cantar, ¿no? Pero no está de más que asistan. Pero no es obligación. Bien, denme un segundito, sigo respondiendo preguntas y ya arrancamos. Los links de enlace de los libros están en el aula virtual, así que pueden estar está el apunte, que es el resumen, el apunte de la UTN, que si lo quieren utilizar, está bárbaro. Si no, también directamente tienen las fuentes, que son el Howard Anton y el Charles Lema. Si consiguen otro libro de álgebra y geometría analítica y lo quieren utilizar, bárbaro, no hay ningún inconveniente. En particular son los dos libros que yo utilizo como fuente, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro que ya tengan previamente o que encuentren por allí que les sea útil, ¿no? O sea, no busquen cualquier cosa por buscar.
Si ya tienen, utilicen lo que tienen, si no, pueden utilizar esos dos libros que subí allí, los enlaces de los PDF. La gente que no aprobó análisis puede cursar con normalidad la materia, lo que sí va a tener que rendir primero análisis, creo, para que puedan rendir álgebra. Eso a fin de año, antes de los exámenes finales, lo vamos a estar aclarando mejor, porque todavía no hemos recibido ninguna notificación al respecto, pero en teoría sería así al principio, ¿no? Bien. El tema de recuperatorio, acá me están preguntando si se va a un recuperatorio, si hay posibilidad de promocionar. Todo depende de la nota, ¿no? Si sacaron apenas un 6, después sacaron un 2, después recuperatorio un 6, o sea, no pidan promocionar, o sea, la idea es que la promoción es el premio para aquel que se esforzó y llegó al día de la materia. Pero bueno, a fin de año vemos, ¿no es cierto? Cuando ya tengamos que cerrar la materia, vemos. Traten de promocionar, siempre, toda la vida es ideal promocionar la materia, pero si no se puede, bueno, está la opción del final. El final va a ser similar a los parciales, no va a ser nada de otro mundo. Lo que sí, la persona que quede libre, el final es a programa completo. Eso sí, eso sí, no hay negocio con eso. Si nosotros tomamos los parciales, bien, los parciales son en función a los temas que se pueden dar en clase. Si de suerte podemos dar 2 unidades, se van a tomar los parciales en función a esas 2 unidades que se dieron. Pero las personas que rindan libre, vuelvo a aclarar esto, las personas que rindan libre van a rendir el programa completo. ¿Ya está? Esa es la diferencia de rendir libre con rendir de una manera regular la materia, ¿no? Aquellas personas que aprobaron los parciales, el recuperatorio, etcétera, no pudieron promocionar y van a rendir el final es similar a los parciales. Pero las personas que rindan libres porque nunca asistieron, porque nunca rindieron, porque quedaron libres, por lo que sea, bueno, el final es a programa completo. Esa es la diferencia de rendir un final libre y de rendir un final regular, ¿no? Bien, estoy terminando de leer un poquito las preguntas. Si la gente, vuelvo a repetir el tema de análisis, están preguntando nuevamente eso, la gente que aprobó análisis o no la aprobó a la materia todavía, puede cursar álgebra, lo que sí necesita primero aprobar análisis, o sea, rendir el final de análisis y luego rendir el final de álgebra. Ese sería el orden, ¿no? Pero puede cursarla, puede rendirla, puede promocionarla, etc. Son 2 materias independientes. Bien. Acá me están consultando por los videos. Los videos son de apoyo, es decir, por esa es la idea, nuevamente, de que asistan a las clases sincrónicas, porque nosotros nos vamos a basar para los parciales, para los finales, para lo que sea, ¿no es cierto?, en base a lo que se enseña en clase. Ustedes, si quieren estudiar por su cuenta, tienen aquí el programa, justamente que lo estoy hojeando en pantalla, y allí tienen los temas que tienen que aprender, si lo quieren hacer por su cuenta. El video, bueno, van a tener que buscar los videos referentes a los temas que están en el final, perdón, en el programa que está aquí planteado. Bueno, antes de finalizar y arrancar con la materia, porque se va la hora, voy a aclarar este tema, ¿no es cierto?, de análisis de álgebra. Son 2 materias diferentes, van por caminos separados. Cada materia se aprueba y se rinde de manera independiente. Pero lo único que tienen que tener en cuenta es que para poder rendir el final de álgebra,
tienen que tener aprobado análisis matemático. Es decir, si no rindieron análisis, van a tener que rendir primero análisis matemático. Si están promocionados en análisis matemático, no hay problema, porque simplemente ya pueden rendir álgebra o promocionar álgebra y directamente no tienen que hacer nada más. Pero son dos materias independientes, tengan en cuenta eso. Lo único que de momento, por lo que sabemos, es que tienen que tener aprobado primero análisis para poder rendir el final de álgebra. Si promocionaron álgebra y todavía no rindieron análisis, bueno, rindan análisis y no se preocupen por álgebra porque la nota de álgebra queda guardada. Bueno, ¿alguna última pregunta? Si no arrancamos porque si no se nos va el tiempo y es muy largo el programa. Ok. La primera unidad con la cual vamos a arrancar hoy es la de vectores geométricos, ¿tá? De R2 y R3. Esta primera unidad hace referencia a los siguientes temas: magnitudes escalares y vectoriales, vectores geométricos de R2 y R3, operaciones con vectores, adición vectorial, producto por un escalar, producto entre vectores, producto cruz, producto punto, cruz y mixto, aplicaciones y propiedades. Para aquellas personas que quieran estudiarlo de manera independiente por su cuenta, nuevamente les repito, agarren el libro de Howard Anton, unidad de vectores, creo que es la unidad 3 o 4, no me acuerdo, en el libro, es esa unidad. Estudienlo del libro, más que de los videos. Está clarísimo en el libro. Si quieren reforzar con los videos, bárbaro. Pero personalmente les aconsejo que estudien estos temas del libro. Si lo quieren hacer por su cuenta, ¿no? Si no, con las clases sincrónicas ya les va a alcanzar bastante. Bien, voy a compartir pantalla para arrancar con el temario, porque si no se nos va el tiempo. Y es una unidad interesante y densa, como decía. Bien, quiero que me confirmen si están viendo la pizarra en este momento. Sí. Sí, pero Bueno, muchas Sí. gracias. Vamos a arrancar entonces con el temario de álgebra, ¿no? Antes que nada tenemos que definir una cosa importante, ¿no? ¿Qué cosas son las magnitudes escalares y vectoriales? Una magnitud escalar. Con esto arranca todo. ¿Qué es una magnitud escalar? Una magnitud escalar, o lo que simplemente se conoce como un escalar, de acá en adelante vamos a decir escalar simplemente, no vamos a decir magnitud escalar. Una magnitud escalar o un escalar que se simboliza con una letrita K, L, M, N, etcétera, ¿no? Un escalar no es nada más ni nada menos que una cantidad numérica. Es decir, lo que conocemos vulgarmente como números. En álgebra, todo aquello que nosotros conocíamos como un número real, ¿no es cierto? El 3, el 2, el 1 medio, el 1,5, raíz de 2, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos como número, perfectamente determinado por la cantidad numérica, por una cantidad numérica, eso es lo que se define en álgebra como un escalar. ¿Está? Cuando yo digo, por ejemplo, 3 kilos de papa, 5 kilómetros, 6 litros, etcétera, cuando hablo de una cantidad numérica, no me hace falta más que aclarar el número. De eso estoy haciendo mención cuando hablo de una magnitud escalar. Una magnitud escalar no es nada más ni nada menos que un número. Para nosotros, recuerden esto, cada vez que hablo el escalar 5, estoy hablando del número 5, ¿no? Así como existen magnitudes escalares que simplemente con decir el número ya uno sabe de qué es lo que está hablando, existen otro tipo de magnitudes que no pueden ser medidas mediante un número simplemente. Ese tipo de magnitudes es lo que nosotros conocemos como magnitudes vectoriales, ¿está? O lo que vamos a definir
simplemente para nosotros va a ser lo que vamos a definir como vector. ¿Está? Es decir, una magnitud vectorial es aquella que no queda simplemente definida por una cantidad. Por ejemplo, cuando hablo de una velocidad de 50 kilómetros por hora. Bien, yo puedo decir que voy a 50 kilómetros por hora en un auto, pero con decir simplemente que digo 50 kilómetros por hora, puedo decir, bueno, voy en el auto, está todo bien, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el sur, hacia el este, al oeste, al sur, al sureste? ¿A dónde? Necesito definir una dirección. Cuando ya no solamente tengo que definir una cantidad, sino también, por ejemplo, tengo que definir otra medida, como por ejemplo la dirección, otro dato, como por ejemplo la dirección. Entonces ya allí la cantidad no me queda determinada solamente por el número. Yo digo 60 kilómetros por hora, pero esos 60 kilómetros por hora no se definen solo por el número 60, sino también por una dirección. Y allí estamos en presencia de una magnitud de tipo vectorial. ¿Está? Es decir, las magnitudes escalares son aquellas que quedan determinadas simplemente por el número, y las vectoriales aquellas que quedan determinadas, por ejemplo, por una cantidad y por una dirección. El ejemplo clásico sería la velocidad, la aceleración, etc. Esas serían magnitudes vectoriales. Bien, ejemplo de magnitud de escalares. Vamos a ver algunas escalares, por ejemplo, el 1, el 3, raíz de 2, un medio, 0,7, 1,33, la letra pi, etcétera. Todo lo que sean números reales, cualquier número, eso sería un escalar propiamente dicho. Genéricamente se suelen simbolizar, repito, con letras como K, N, N, C, etcétera, ¿no? Y un vector se suelen simbolizar con letras negritas. U, B, W, X, ¿no es cierto? Etcétera. Estas serían magnitudes vectoriales y estas magnitudes escalares. Para nuestro estudio, vamos a trabajar de acá en adelante con vectores que pertenecen al espacio bidimensional, lo que se conoce como R2, y al espacio tridimensional, lo que se conoce como R3. Es decir, vectores que están en el plano y vectores que están en el espacio. Bien, bueno, dicho sea de paso, ya hicimos una introducción, entonces, ¿qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial? Una magnitud escalar es aquella que está determinada por un número simplemente, y un vector es aquella que está determinado por varios valores, no solamente por un número. Así que eso nos da pie para definir qué cosa es un vector geométrico. Bueno, borro esto y vamos a definir ahora qué es un vector geométrico. Supónganse que tengo una recta aquí y ahora sobre esa recta tengo una flecha. ¿Tá? Esa flecha tiene un origen y tiene un extremo, ¿no? Vamos a darle un nombre a este vector, por ejemplo, vamos a darle el nombre de U. La flechita arriba que tienes simboliza que estamos trabajando con una magnitud vectorial. Eso es lo que simboliza la flechita que se le pone arriba. Pueden o no encontrarla con la flechita, pero de acá en adelante, a veces cuando se mezclan escalares con vectores, se le ponen a los vectores la flechita y a los escalares no se le pone nada. Pero simplemente simboliza eso, que estamos trabajando con vectores. Bien, tenemos una recta, dijimos, que es esta que contiene a este vector. Este vector tiene un origen y tiene un extremo. Y por supuesto, como todo vector, va a tener una longitud. ¿Está? Esto que conocemos como el punto A es lo que se define como el origen del vector. Y esto es lo que se conoce como el extremo. Este punto B es lo que se conoce como el extremo. La longitud que tiene el vector se conoce como módulo.
También algunos libros lo nombran como norma. Nosotros en particular vamos a definirlo como módulo. ¿Qué es un vector geométrico? Entonces ya estamos en condición de definir qué es un vector geométrico. Un vector geométrico no es nada más ni nada menos que un segmento rectilíneo dirigido que posee módulo, origen y sentido. La recta que contiene al vector, esta recta L, es lo que se conoce como dirección. ¿Está? Es decir, la dirección no es de un vector, no es nada más ni nada menos que la recta que lo contiene al vector. El módulo, repito, es la longitud del vector. El origen es donde arranca el vector y el extremo es donde finaliza. Generalmente la forma de diferenciar por el extremo y el origen es donde está el origen, es el punto A, es la base del vector, y el extremo es donde apunta la flecha. El final sería donde está la flecha, ¿no? Bien, entonces repito la definición. Un vector geométrico no es nada más ni nada menos que un segmento rectilíneo dirigido que posee módulo, dirección y sentido. Repito, el módulo es la longitud, la dirección es la recta que lo contiene y sentido es hacia dónde apunta el vector. En este caso particular, el vector U es un vector que tiene sentido, ¿no es cierto?, A, B, es decir, va de A hacia B. Podría haber sido tranquilamente de B hacia A, ¿no? Pero en este caso particular tiene el sentido A, B. ¿Está? Bien. Los vectores se nombran con letras negritas, ya dijimos, ¿no? Es decir, con estas letras que tienen la flechita arriba. Y si son vectores del espacio bidimensional, o sea, del plano, los vectores tienen dos componentes. Una componente para el eje de las X y una componente para el eje de las Y. Esto gráficamente se simboliza de esta manera y se grafica de esta manera, genéricamente, ¿no? Acá tengo un vector, este es el eje de las X y de las Y, ¿no es cierto? Y este sería un vector genérico, todo vector arranca del origen y tiene una coordenada U sub 1 respecto al eje de las X y una coordenada para el eje de las Y que va a tener U sub 2. Este sería siempre, esta es la coordenada del eje de las X y esta es la coordenada del eje de las Y. La longitud del vector es el largo, ¿no? Y acá automáticamente, ya viendo este gráfico, podemos ver cómo se puede calcular la longitud de ese vector, ¿no? ¿Cuál es su módulo? Si se fijan, todo vector genera respecto a los ejes X e Y un triángulo de tipo rectángulo, ¿no es cierto? Y de allí puedo decir que el módulo del vector U se simboliza con dos barritas, la longitud, ¿no es cierto? De acá en adelante, cada vez que vean el nombre del vector entre dos barritas, estamos hablando del módulo, ¿no? El módulo de un vector se puede calcular, ¿por qué? Por Pitágoras, ¿no es cierto? Haciendo U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado, raíz de todo eso. De esta manera yo puedo calcular el módulo de un vector. Esta sería la formulita, ¿no? Esta que está aquí. Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico. Supónganse que tengo un vector U que tiene de coordenadas menos 3 para X y 4 para Y, ¿no es cierto? Borro un poquito esto de que está acá arriba, que ya está. Grafico este vector. Es un vector bidimensional, tiene dos dimensiones, ¿no? Y dice lo siguiente. Marco las coordenadas, menos 3 para X, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estaría el menos 3 y 4 para Y. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí estaría la coordenada de las Y. Y el vector es un vector que parte, es una flecha que parte del origen, 3, 4. Y ahí tendría graficado, ¿no es cierto? Línea de puntos. Este sería el vector U. ¿Tá? Tiene de coordenadas menos 3 y 4.
Este es el origen. Eje de las y, eje de las x y el origen, ¿no? Para nuestro caso particular, el módulo de este vector no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Hago este cálculo y me quedaría 9 más 16 igual a raíz de 25, lo que es igual a 5. Es decir, que el módulo de u, la longitud de este vector, es de 5. Esa sería la longitud o el módulo del vector u. Acá me olvidé poner la flechita, pero ustedes saben que justamente estamos hablando de vectores, ¿eh? No hace falta ponerla a todo el mundo. ¿Está? Es decir, siempre que tengo un vector del espacio bidimensional, ¿cómo lo puedo graficar? Ubico la coordenada x sobre el eje de las x y ubico la coordenada y, que es la segunda coordenada, sobre el eje de las y con eso ya puedo trazar la flecha partiendo desde el origen. En este caso particular, el módulo de este vector vale 5 unidades, ¿no? Pero no siempre esto es así. Yo acá puse un ejemplo que para que me dé algo exacto, ¿no? Pero generalmente voy a tener otros vectores que me van a dar cualquier valor y va a quedar en forma expresada de raíz, ¿no? Por ejemplo, hacemos otro ejemplo. Entonces tengo el vector, vamos a darle otro nombre, porque no todos los vectores se llaman U. Por ejemplo, el vector B, que tiene de coordenadas 5 y menos 2. Quiero graficarlo a ese vector, supónganse que me interesa graficarlo. Sería así. Eje de las X, eje de las Y. El origen, ¿no es cierto? Menos es 5 para X, 5 unidades para X. 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 2 unidades para Y. Menos 2. Ya puedo trazar las coordenadas de este vector. Entonces sería 5 y menos 2. Allí estaría el vector B, ¿no es cierto? Me interesa saber cuál es el módulo de este vector, o sea, cuál es el largo de este vector. Si yo lo hago con un papel cuadriculado y agarro una regla, puedo ver más o menos aproximadamente cuál va a ser su largo, ¿no? Pero la forma analítica es la más exacta. El módulo se calcula con Pitágoras, haciendo el módulo de B, no es nada más ni nada menos que raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Para nuestro ejemplo, el módulo de este vector sería raíz de 25 más 4. Efectivamente, su módulo sería raíz de 29. Aquí queda expresada la raíz porque raíz de 29 en particular es 5,38. Quedaría expresado, ¿no? Porque no hay un valor exacto. 5,38 aproximadamente, ¿no? Por eso le pongo este simbolito, porque no es exacto. Pero no hace falta, ¿no? Cuando no tengan un valor puntual, lo deja expresada la raíz porque no se puede calcular. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular el módulo de un vector. ¿Qué cosa era el módulo del vector? O norma, ese es el sinónimo. Es la longitud que tiene un vector. Y un vector es una magnitud que tiene varias componentes, ¿no? Componentes respecto al eje de las X, componentes respecto al eje de las Y. Bien, así como existen vectores del espacio bidimensional, existen vectores también del espacio tridimensional. ¿Está? Voy a borrar esto y voy a hacer un ejemplo de R3. Supónganse que ahora estamos en el espacio tridimensional, ¿no? 3 dimensiones. Vamos a tener el vector u, por ejemplo, que tiene de coordenadas 1, 2 para x y 3 para z. Ya tenemos una coordenada x, y z. Acá ya tenemos 3 coordenadas, ya no tenemos 2. Es un poquito más complicado graficar un vector de R3, pero tampoco es una cosa imposible. Veamos cómo se hace. Ubicamos un eje de las X, un eje de las Y y un eje de la Z, ¿no? Este sería un eje tridimensional, un eje coordenado. Sería el eje de las X, el eje de las Y
y el eje de las z. Sería el origen. Recuerde que estamos graficando en 3D, ¿no es cierto? Y allí contamos para el eje de las x, una unidad, sería para acá, 2 unidades para ahí, 1, 2, y de acá 3 unidades para z. 1, 2, 3, allí. Entonces unimos el origen con ese valor. Voy a hacerlo con un color para que se diferencie, ¿no? Ahí estaría el vector u. Recuerden que esto es un vector de 3 dimensiones, ¿no? Tendríamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer apenitas esto, una línea, ¿no es cierto? Fíjense, sería hasta acá, ahí. Es un gráfico en 3 dimensiones, ¿no? Aproximadamente, tampoco no es algo perfecto, ¿no? Tenemos 1, la coordenada 2 para I, y la coordenada 3 para Z. ¿Está? Y el vector U está desde el origen hasta ese último valor. Esto estaría en perspectiva, ¿no es cierto? Tengan en cuenta eso. También, de igual modo como lo hacíamos en R2, si yo quiero calcular la longitud de este vector, tengo que aplicar Pitágoras, pero un Pitágoras ya en el espacio, ¿no es cierto? Y sería el módulo de este vector de R3 se calcula haciendo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Está? Para nuestro ejemplo, esto sería, tenemos un cuadrado más porque tenemos una componente más. Sería 1 más 4 más 9. Esto me quedaría raíz de 14. Queda expresado porque no existe la raíz de 14, no es un valor exacto. Esto quedaría aproximadamente 3,74. 3,74. A ver, vamos a escribirlo más bien. Aproximadamente. Sería 3,74. Es decir, esto sería cuando quiero, les repito, representar gráficamente un vector de R3, ¿no? Tengo la primera componente sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y marco la segunda componente y la tercera componente la marco sobre el eje de las Z. Es muy raro que se les pida que hagan el gráfico en 3D, pero yo simplemente a modo de informativo les muestro cómo se grafica, ¿no? Es un poco más complejo que hacerlo con un eje de 2 coordenadas. Esto se puede hacer un poco más fácil si uno tiene hoja cuadriculada. Si uno no tiene hoja cuadriculada es un poco más engorroso hacerlo. Pero a la hora de practicar, cuando quieran practicar ustedes a papel y lápiz, lo pueden hacer con hoja cuadriculada y le va a salir mucho mejor los gráficos. Bien. ¿GeoGebra sirve para esto? GeoGebra, el GeoGebra tradicional te va a servir para graficar R2, únicamente R2. Para hacer R3 ya no te sabría decir, tendrías que utilizar el GeoGebra, creo que hay una versión que hace gráficos de 3 dimensiones, pero no sé si trabaja con vectores de 3 dimensiones, eso ya, hasta ahí ya no llego, no llega mi ciencia. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Si no, continuamos. Vamos un poquito el chat. No. Muchas gracias. Bien, Claudia menciona que un vector necesita también dirección y sentido. Todo vector posee como elemento notable la dirección y sentido. Es algo inherente, es algo propio de todo vector geométrico. Es decir, cuando yo indico ya las componentes del vector, automáticamente estoy indicando cuál es su dirección y cuál es su sentido. En este caso particular es un vector, el 1, 2, 3, que está acá, es un vector que tiene sentido 0, 1, 2, 3. El punto extremo sería el 1, 2, 3 y el origen sería el 0, 0, 0. Ese sería el sentido en este vector. Y la dirección es la recta que contiene, sería una recta tridimensional, ¿no es cierto? Que contiene a este vector
de R3. Estaría contenida dentro de ese vector. Bueno, veamos las propiedades que tenemos con los vectores. Primero que nada, antes de las propiedades, tenemos que ver un detallecito. Supónganse, me faltaría, antes de continuar con propiedades, vamos a ver las vector, el tema que sigue, dado dos puntos. ¿Está? Vector dado 2 puntos. Supónganse que yo tengo un eje coordenado y en este eje coordenado tengo 2 puntos, ¿no es cierto? Tengo un punto A. Vamos a trabajar, por simplicidad, vamos a trabajar en el espacio bidimensional de 2 componentes, ¿no? Para hacerlo más fácil. Este puntito A tiene de coordenadas una coordenada respecto al eje de las X y una coordenada respecto al eje de las Y. Una coordenada, vamos a llamarle A, y una coordenada B a este punto A. Tengo otro punto en este gráfico, vamos a llamarle B a este punto, y va a tener también sus propias coordenadas. Una coordenada C respecto al eje de las X y una coordenada D, ¿no es cierto? Y fíjense que siempre que yo tengo 2 puntos en el plano o en el espacio, valga la redundancia, puedo encontrar un vector definido entre ellos dos. Por ejemplo, en este caso particular, puedo encontrar el vector que va entre A y B. ¿Está? En este caso particular, puedo encontrar, dado 2 puntos, siempre puedo encontrar un vector que está contenido dentro de ellos dos, donde A puede ser el origen y B puede ser el extremo. ¿Cómo se encuentran las coordenadas de este vector que está encerrado dentro de estos 2 puntos? Simplemente haciendo extremo menos el origen. Es decir, que si yo necesito encontrar vamos a llamarle U, por ejemplo, este vector, ¿no? Si yo necesito encontrar las coordenadas de este vector U encerrado dentro de estos 2 puntos A y B, yo puedo efectuar la diferencia de las coordenadas del extremo menos las del origen, y con eso tendría las coordenadas del vector equivalente dentro de esos 2 puntos. O sea, hago B menos A. Supónganse que A tiene de coordenadas, para nuestro ejemplo, 1, 1. Y el punto B tiene de coordenadas, por ejemplo, para nuestro ejemplo, 5 y 3. Y me interesa encontrar las coordenadas del vector que está encerrado dentro de esos 2 puntos. Bien, el vector U encerrado dentro de esos 2 puntos va a tener de coordenadas 5, 3, menos 1, 1. Efectúo la diferencia y esto me quedaría 5 menos 1, 4, 3 menos 1, 2. Y allí tendrías las coordenadas del vector que se encuentra definido dentro de los puntos A y B. ¿Está? Este vector, si ustedes los vuelven a graficar, es un vector que, si lo quiero graficar, ¿no es cierto?, estaría, en realidad, cuando trabajo con la diferencia de las coordenadas, digo, pero 4, 2, ¿dónde está definido? Es un vector equipolente que tiene de longitud 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fíjense, este es el vector 4, 2, ¿cierto? Y este es el vector definido entre A y B. Este vector, si bien no es el mismo, se dice que es un vector equipolente a este otro que está encerrado entre estos 2 puntos. Pero es más cómodo trabajar con este que trabajar con este que está desplazado. A los modos geométricos, a los modos de dirección y sentido, es exactamente lo mismo. Es decir, cada vez que yo necesito encontrar el vector definido entre 2 puntos, repito, simplemente lo que tengo que hacer es efectuar la diferencia del extremo menos el origen. Bien, ¿para qué me sirve todo esto? Una de las utilidades prácticas que tiene encontrar un vector definido dentro de 2 puntos es encontrar la distancia que hay entre esos 2 puntos. Fíjense un detalle. Borro todo esto. Supónganse que yo tengo el punto M que tiene de coordenadas 5 y 3. Y tengo el punto N
que tiene de coordenadas menos 2 y 1. Vamos a hacer un esquema simplemente. Acá tengo el punto M y acá tengo el punto N. Y a mí me interesa encontrar la distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer en primera instancia es encontrar un vector que esté definido entre esos dos puntos. Vamos a llamarle U a ese vector. Bien, ¿cómo encontraba las coordenadas del vector definido entre esos dos puntos? Haciendo extremo menos el origen, es decir, n menos m. Las coordenadas de U van a ser entonces menos 2, 1, menos 5 y 3. Y eso me daría menos 2, menos 5, menos 7. 1, menos 3, menos 2. ¿Está? Y esas serían las coordenadas del vector definido dentro de M y N. Bien, pero yo no quería saber las coordenadas de U, a mí me interesaba saber la distancia que hay entre M y N. Y bueno, una vez que yo tengo las coordenadas del vector que está encerrado entre esos dos puntos, si yo averiguo cuál es el módulo de este vector, cuál es el módulo, o sea, cuál es la longitud de este vector, voy a tener la distancia encerrada entre esos dos puntos. Es decir, para nuestro ejemplo, calculo el módulo de U, y sería, ¿no es cierto?, menos 7 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Resuelvo ese Pitágoras, me quedaría 49 más 4. Y esto me daría raíz de 53. ¿No? Y creo que no tiene raíz. Sin raíz de 53 me da algo así como 7,28. Es decir que aproximadamente 7,28. Es decir, que aproximadamente la distancia que hay entre este punto y este otro es de 7,28 unidades. Bien, por último, esto también es perfectamente extensible al espacio tridimensional. Es decir, supónganse que tengo ahora dos puntos, pero que están en el espacio, no ya en el plano, ¿no? Entonces, supónganse que estamos en R3 ahora, y tengo un punto Q que tiene de coordenadas 1, 3 y menos 1. Y tengo el punto P que tiene de coordenadas 0, 5 y 1. Bien, acá estaría el punto Q y acá estaría el punto P. Estamos en el espacio, ya está esto flotando, ¿no? Yo lo dibujo acá en la pizarra, pero sería como que está en el espacio, ¿no? Y me interesa saber la distancia ya que hay entre estos dos puntos. Entre Q y P. ¿Cuál es la distancia? Bien, voy a aplicar el mismo concepto, voy a encontrar en primera instancia un vector definido entre estos dos puntos, un vector U, por darle algún nombre, ¿no? Pueden llamarle de cualquier manera. Entonces, encuentro las coordenadas del vector U haciendo, ¿qué cosa? Extremo menos el origen, punto extremo menos punto origen, P menos Q, y esto finalmente me daría, ¿no es cierto?, 0 menos 1, 5 menos 3, 2, y 1 menos 1 me da 2. Así que el módulo de U, que es la distancia que hay entre estos dos puntos, sería menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Pitágoras del espacio tiene tres componentes. Esto me quedaría como 1 más 4 más 4. Finalmente esto me daría raíz de 4 más 4, 8, más 1, 9. Y acá efectivamente me dio exacto. La distancia es 3. Redondito. Bien, entonces yo necesito calcular la distancia que hay entre el punto Q y el punto P, que están en R3, ¿no? Estamos en el espacio, porque tiene tres componentes. Y lo calculo haciendo, ¿no es cierto?, la distancia menos el punto extremo menos el origen. Eso me daría las coordenadas del vector encerrado entre esos dos puntos. Le saco el módulo a ese vector y con eso obtengo la distancia. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no, arrancamos con las operaciones entre vectores. No, profe, todo bien. Bueno, muchas gracias. Todo bien.
Bien, borro esto y arrancamos entonces qué operaciones, con el tema que sigue, que es qué operaciones podemos realizar con los vectores geométricos. Hasta acá vimos una operación bastante sencilla que me permite, un vector por sí solo me permite encontrar la distancia entre dos puntos. Ahora, ¿qué operaciones puedo hacer ya entre varios vectores juntos, ¿no? Bien, las operaciones que podemos realizar tanto con vectores de R2 como de R3, todo lo que voy a explicar para R2 o R es exactamente para R3, ¿no? Es todo válido, ¿no? Van a haber operaciones que sí son exclusivas de un espacio y de otro, pero eso ya sí lo voy a aclarar con antelación, ¿no? Pero por ahora todas las operaciones van a ser válidas para ambos espacios. ¿Qué operaciones podemos aplicar? Bien, las operaciones que podemos realizar son la adición vectorial. ¿Esto qué implica? La adición vectorial implica lo que es la suma, ¿no es cierto? Y la resta de vectores. Suma y resta de vectores. También podemos aplicar lo que es el producto, lo que es la multiplicación. ¿Está? ¿Qué tipo de productos? Acá ya hay varios productos que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos el producto por un escalar. Después tenemos lo que se conoce como producto punto, lo que también definimos como producto cruz, y por último lo que definimos como producto mixto. ¿Está? Producto por un escalar. Esto simbólicamente es un numerito por un vector. ¿Qué pasa cuando multiplico un número, un escalar, por un vector? El producto punto también se define como producto escalar de vectores. Nosotros vamos a utilizar el término punto para no confundir con este otro producto, pero también en los libros los van a encontrar como producto escalar o producto interior canónico, etc. Depende del apunte que utilice el libro. El producto cruz tiene también otro nombre. ¿Qué nombre tiene el producto cruz? El producto cruz recibe el nombre de producto vectorial. Y por último, el producto mixto es la mezcla de estos dos productos anteriores. También recibe el nombre de doble escalar. ¿Está? Estas son las operaciones que al menos nosotros de momento, existen otras operaciones como el producto doble, vectorial, etc. Pero nosotros de momento solamente vamos a trabajar con estas operaciones básicas entre vectores. La adición, que involucra la suma de vectores, la suma y resta de vectores. El producto, que involucra el producto por un escalar. El producto punto, el cruz y el mixto. ¿Está? Bien. Vamos a arrancar con las primeras operaciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Vamos a arrancar con las primeras operaciones, que son la adición vectorial. ¿De qué se trata la suma de dos vectores? Adición, ¿no es cierto? Si yo tengo un vector u y sumo a este vector u otro vector diferente b, obtengo como resultado un tercer vector w, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene. Geométricamente, analíticamente, perdón, sería, si yo tengo las coordenadas u que tiene de coordenadas u sub 1 y u sub 2, y el vector b que tiene de coordenadas b sub 1 y b sub 2, y si yo sumo estos dos vectores, voy a obtener como resultado un tercer vector que va a tener de coordenadas las sumas de las componentes homólogas de los otros dos vectores dados, es decir, en criollo, u sub 1 más b sub 1, punto y coma, u sub 2 más b sub 2. Si lo hago en la práctica, esto supónganse que u tiene de coordenadas 1 y 5, y el vector b tiene de coordenadas menos 1 y 7. Entonces yo sumo estos dos vectores, me daría un tercer vector, vamos a llamarle w, y el resultado de la suma es la suma de componentes homólogas, es decir, homóloga significa que es del mismo palo. 1 más menos 1 me da 0, 5 más 7 me daría 12.
Es decir, el resultado de sumar u más b me dio el vector W 0, 12. ¿Está? Gráficamente, y esto quiero hacer hincapié en algo importante, gráficamente, si yo tengo un vector u, que es este, yo grafico el vector u, y tengo un vectorcito b, y lo sumo a estos dos vectores, están unidos en el origen, ¿no es cierto? Estaría el vector b unidos en el origen de ambos vectores. La suma de estos dos vectores me representa gráficamente una cosa importante. Me representan, fíjese, trazo un paralelogramo con ambos vectores, y el vector que está en la diagonal de este paralelogramo es el vector resultante W. ¿Está? Es decir, si este es el vector U y este es el vector B, y yo lo sumo gráficamente, siempre la suma vectorial de los vectores de manera gráfica es la resultante, o sea, la diagonal del paralelogramo que conforman los dos vectores, tanto U como B. Recuerden eso, es decir, la suma es la diagonal del paralelogramo que conforman U y B. ¿Está? La suma de vectores goza de la propiedad conmutativa. Es lo mismo sumar U más B que B más U. También, o sea, ¿qué propiedades tenemos acá? Vamos a anotar las chiquititas, son pocas. Propiedades que tenemos son que, primero, que U más B es igual a B más U. Segunda propiedad que tenemos es que U más B más W es igual a U más B más W, propiedad asociativa. Tercera propiedad que tenemos, que si yo tengo un vector U y le sumo su inverso, me da el vector nulo. El vector nulo no es nada más ni nada menos que el vector que tiene de coordenadas 0, 0. Y cuarta propiedad, si yo a un vector le sumo su el vector nulo, Pupino, no me lo saluda la pupina. Vale, perro. ¿A dónde me mandaste el segundo? la cuarta propiedad sería, si yo al vector U le sumo el vector nulo, obtengo el mismo vector. Es como el elemento neutro, ¿no es cierto?, de la suma vectorial. Esas serían las propiedades que tiene la adición. Es decir, cada vez que yo sumo dos vectores de R2 o de R3, indistintamente, se obtiene un tercer vector que es nada más ni nada menos otro vector que tiene como componentes la suma de las componentes homólogas de los otros dos anteriores. Hago un último ejemplo. Supónganse que tengo el vector U que tiene de coordenadas 1, 5 y 7 y B que tiene de coordenadas 1, 1, menos 2. Quiero sumar estos dos vectores. La suma de estos dos vectores me da un tercer vector, vamos a llamarle W a ese tercer vector, y la suma de ellos dos es la suma de componentes homólogas, es decir, acá me quedaría 2, acá me quedaría 6, y acá me quedaría, ¿no es cierto?, 5. Relativamente sencillo. Bien. Resta. Cuando resto dos vectores, es exactamente lo mismo. Yo tengo el vector U, que tiene de coordenadas, por ejemplo, 5 y 4, y tengo el vector B, que tiene de coordenadas 1 y menos 2, y quiero restar estos dos vectores, ¿no? Analíticamente la resta es simplemente como pasaba con la suma, es la diferencia de las componentes homólogas. La resta de U menos B, por ejemplo, para el caso particular, vamos a llamarle Z, por no darle siempre el mismo nombre, es, ¿no es cierto?, la resta o la diferencia de las componentes homólogas. Para nuestro ejemplo quedaría 5 menos 1, me quedaría como 4, 4 menos 2 me quedaría, ¿no es cierto?, 6.
¿Está? Es decir, la resta no es nada más que, analíticamente hablando, que la diferencia de las componentes homólogas. Otro ejemplo, supongamos que estamos en R3, tengo el vector Z que tiene de coordenadas 1, 5 y -2, y le quiero restar el vector T que tiene de coordenadas 0, 1 y 7. Resto estos dos vectores, y esto me daría, por ejemplo, el vector M, que tendría de coordenadas 1, menos 0, 1, 5, menos 1, 4, y -2, menos 7, menos 2, menos 7, menos 9. Ahí estaría, ¿no es cierto? Tendría las coordenadas de la diferencia de estos vectores. Bien, hay un detalle importante aquí para tener en cuenta. Gráficamente, voy a borrar este ejemplo de acá, que era de la suma. También la resta representa algo importante geométricamente. Esto es interesante porque siempre es pregunta en los parciales, ¿no? ¿Qué representa la suma vectorial? Habíamos dicho que era la diagonal del paralelogramo que conforma los dos vectores. Ahora, ¿qué representa geométricamente la resta de los dos vectores de R2 o de R3? Supónganse que yo tengo estos dos vectores. Tengo el vector U y tengo el vector B. Este es el vector U y este es el vector B. Están unidos en el origen. Y me interesa a mí encontrar a qué cosa gráficamente simboliza su resta, su diferencia, ¿no? Bien, si yo tengo la resta de estos dos vectores, u menos b, fíjense que restar u menos b es exactamente lo mismo que decir que a u le sumo el inverso aditivo de b. Dicho sea en otras palabras, si al vector u le sumo la resta, o sea, le hago la resta, le estoy sumando el vector opuesto al vector b. Y ese vector b opuesto es el mismo, nada más que en sentido contrario, la misma longitud, pero misma dirección, pero sentido contrario. Ahí estaría el vector, para nuestro ejemplo, menos b. ¿Está? Y ahora efectúo la suma como siempre. Y esto me quedaría, ¿no es cierto? Transformo esto en un paralelogramo. Más o menos por allí. Un poquito más chico sería este. Y la resta estaría acá. Perdón, ahí sí. Ahí estaría la resta, ¿no? Este sería el vector, para nuestro ejemplo, u menos b. Pero bien, pero es un poquito complicado hacer toda esta cuenta, ¿no? Fíjense que es un poquito complicado. Ahora fíjense un detalle. Este vector, que es el u menos b que está aquí abajo, que representa la suma de u más el inverso de b, no es nada más ni nada menos que este vector que está acá arriba. Es decir, que si yo necesito encontrar gráficamente el vector que es la diferencia de estos dos vectores, encuentro el lado del triángulo que falta entre ellos dos. ¿Está? Borro todo esto porque ya no haría falta. Es decir, que si a mí me interesa encontrar la resta gráfica del vector u menos b, es el lado del triángulo que falta. Y si a mí me interesaba encontrar la suma, vamos a repasar un poquito. Este era u y este era b, ¿no es cierto? La suma era la diagonal del paralelogramo que conformaban u y b, ¿cierto? Este era el resultado de suma u más b. ¿Está? Es decir, la resta es el lado del triángulo que conforman los dos vectores y la suma
es la diagonal del paralelogramo que conforman los otros dos vectores. Bien, eso sería entonces suma y resta vectorial. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta de esto? Si no, continuamos. Vamos No. bien. Bueno, muchas gracias. Borramos un poquito esto. Bien, el tema que sigue entonces es el primer producto. Recién vimos lo que era suma y resta, ¿no? Que no es nada de otro mundo, cómo se suman dos vectores, cómo se resta. Suma y resta de componentes homólogas, con eso obtenemos la suma vectorial. Ahora vamos con el primer producto que se conoce como producto por un escalar. ¿No es cierto? Producto por un escalar. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un producto por un escalar? Es decir, ¿qué pasa cuando yo multiplico un escalar, un numerito k, por un vector u? El efecto de multiplicar un número, un escalar, por un vector es exactamente, si multiplico un escalar k, un número, por u, es como que decir, supónganse que el vector u es de R2, tendría el componente u sub 1 y una componente u sub 2. El efecto de multiplicar un escalar por un vector es el de efectuar una operación distributiva de ese producto. Entonces, si esto fuese así, entonces yo tendría acá analíticamente k por u sub 1, punto y coma, k por u sub 2. Es decir, cada vez que yo multiplico un escalar, un número, por un vector, cada componente del vector queda multiplicado por dicho escalar. Por ejemplo, tengo el vector u que tiene de coordenadas 5 y menos 3. Y tengo el escalar k que vale, por ejemplo, 2. Entonces, k por u es exactamente lo mismo a decir, para nuestro ejemplo, 2 por el vector 5 menos 3. Y 2 por 5 menos 3 me quedaría ¿cuánto? 10 menos 6. ¿Está? Si yo tengo, por ejemplo, que multiplicar 5 por el vector 1 menos 1, 7, 5 por este vector que es de R3, ¿qué me quedaría? Me quedaría 5 menos 5 y 35. Es decir, cada vez que yo multiplico un escalar por un vector, el efecto de multiplicar un escalar por un vector es el de multiplicar cada componente de ese vector por dicho escalar, o sea, por dicho número. Fíjense que yo utilizo mucho el término escalar. De acá en adelante, cuando hablo de escalar, era como le dije al principio, ¿no? Estoy hablando de un número. ¿Está? Cuando multiplico un escalar, repito, por un vector, es el efecto de multiplicar ese escalar por cada una de las componentes del vector. Bien. Gráficamente, ¿qué significa esto? Esto también tiene una simbología gráfica, ¿no? Si el escalar k, o sea, el número que multiplica el vector, es mayor a 1, supónganse que este es el vector u. Supónganse que este es el vector u. Si el escalar k es mayor a 1, voy a tener una expansión. Me lo va a agrandar al vector. Esto sería k por u. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tuviese 2u, y este es u, el 2u sería el doble, ¿no? Si el escalar k es menor a 1 y mayor a 0, es decir, es un valor fraccionario, si este es el vector u, y supónganse que k vale un medio, entonces yo aquí tendría un medio de u. ¿Está? Esto sería un medio de u. Bien, es decir, que cuando el escalar que multiplica un vector es fraccionario, el efecto es, acá tendríamos una expansión, habíamos dicho, y acá tendríamos una compresión. Cuando tenemos un escalar que es fraccionario, ¿no? ¿Y qué pasa si el escalar es negativo? Es decir, cuando k es menor a 0. Cuando k es negativo, entonces,
si yo tengo que este es el vector u, y tuviese, por ejemplo, menos u, es decir, el escalar vale menos 1, yo tendría esto. Es decir, tendría un cambio de sentido. Cuando el escalar es negativo, tengo un cambio de sentido. Es decir, hay una cosa que se mantiene, no importa cuál sea el valor del escalar, cuál sea el valor del número que multiplica el vector. Eso es la dirección del vector. En sí, la esencia del vector, la recta que lo contiene el vector, no se altera por más que los escalares sean positivos, fraccionarios, más grandes que 1, menor a 1, etc. Pero gráficamente este es el efecto que tiene, ¿no es cierto?, multiplicar un escalar por un vector. Si a un vector lo multiplico por un escalar mayor a 1, el vector se agranda. Si lo multiplico por un escalar fraccionario, el vector se achica. Y si lo multiplico al vector por un escalar negativo, o sea, por un número negativo, el vector cambia de sentido. ¿Está? Eso sería el efecto de, o sea, la operación de multiplicar un vector por un escalar, es decir, un vector por un número. Si yo tuviese en R3 el vector, supónganse tengo el vector t que tiene de coordenadas 1, menos 2 y 3, y tengo el escalar k que vale, por ejemplo, 3. Multiplicar 3 por el vector 1, menos 2 y 3 me daría como resultado 3, menos 6 y 3. Y este vector resultante, 3 menos 6, 3, es 3 veces más largo que este que está acá. Ahora que no tenemos mucho tiempo, pero cuando hagamos más práctica de esto, cuando hagamos los ejercicios prácticos, vamos a poder dibujar y van a ver que este vector termina siendo 3 veces más grande que este, por ejemplo. ¿Está? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta sobre todo esto? No, por mí todo bien. Bien. ¿La guía, profe, sería al finalizar esta clase o una clase más de teoría antes? Mira, nos falta, por hoy ya voy a ir cerrando el tema porque el tema que sigue es producto escalar, producto punto, y no llegaría con los tiempos, para no dejarlo truncado al tema porque es un tema importantísimo. Eso ya lo vamos a continuar mañana. La guía es la que tenemos, yo ya la subí al aula virtual a la guía. Esa guía abarca la primera unidad, abarca todo esto que estamos viendo, suma de vectores, resta, producto por un escalar, producto, a ver si me das un segundito, lo que voy a hacer, vamos a hacerlo más rápido, voy a tratar de abrirla la guía. Sí, tiene algunos ejercicios de calcular el triángulo y cosas por el estilo Bien, con las propiedades que usted sí. mostró. Bien, si ustedes la ven a la guía, si ya la pueden descargar, yo le aconsejo que, creo que los primeros ejercicios ya lo van a poder resolver. Me parece que los primeros, fíjense si hay los primeros creo que ya los pueden efectuar. Por lo menos el primer punto creo que ya lo pueden hacer. Que es creo que de suma, no tengo a mano acá la guía, pero a ver un poquito. Y como que hasta el 5 son de operaciones de una u otra manera. Después hay Sí. temas de ángulos y eso. Todo. Bien, no sé si están viendo ahora la guía. Sí. Bien, van a poder, de todo esto que está en la guía, se puede hacer, el primer ejercicio ya lo pueden hacer. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Justamente le pide sumar u más b menos w, son relativamente fáciles. Sí, Es claro, decir, sí. es esto que estuvimos viendo, sumar vectores. El punto b ya pide que multipliquen el vector u por el escalar 2.
y les resten el vector b multiplicado por el escalar 3, etcétera, ¿no? Y, o sea, el punto 1 lo pueden efectuar sin ningún problema. El punto 2 también es la misma historia que el punto 1, nada más que estamos hablando de vectores de R3, de 3 componentes. También pide el cálculo algebraico, ¿no es cierto?, de vectores con producto por un escalar. El ejercicio 3 también lo pueden realizar. Bien, si se explico un poquito lo del ejercicio 3. Si se fijan, a ver, voy a habilitar acá el dibujo sobre la guía. Si se fijan, acá tenemos, ¿no es cierto?, un triángulo. ¿Ah? Tenemos un triángulo y los datos que me da el problema, ¿qué cosas son? Me dan el punto A, el punto B, o sea, los vértices, el punto B y el punto C. Y me pide que calcule, ¿qué cosa? El perímetro, ¿no? Eso es lo que me pide. ¿Cómo yo calculo el perímetro de un triángulo? Es algo muy sencillo. Sumo todos los lados, ¿no es cierto? Este lado, más este otro, más este otro. ¿Y qué tendría que hacer primeramente para encontrar cada uno de los lados de este triángulo? Calcular qué cosa. Las distancias que hay entre A y B, la distancia que hay entre B y C, y la distancia que hay entre A y C finalmente. Sumo esas tres distancias, eso lo expliqué al principio, ¿no? Cómo se calculaba la distancia entre dos puntos, con Pitágoras. Saco la distancia que hay entre esos puntos y ya puedo calcular el perímetro, ¿no? Bien. De todas maneras, o sea, si tienen inconvenientes, no se preocupen que vamos a ir haciendo paso por paso todo esto. Pero si ustedes quieren ir adelantando, bienvenido sea. El ejercicio 4 también habla, ¿no es cierto?, de una suma algebraica. Fíjense, me pide que calcule las coordenadas del vector X. El vector X es un vector que yo no conozco las coordenadas, pero de cierta manera puedo hacer algunos pasos algebraicos para despejar X y despejar el vector X. El primer ejercicio es muy fácil, ¿no? Pero como X está metido ya en el punto B y en el punto C internamente, habría que despejarlo. Perdón. Y bueno, en teoría, hasta el punto 4 podrían hacer sin ningún inconveniente. ¿Alguna otra duda? Si no, terminaríamos por hoy aquí. Continuaríamos mañana a la noche. Profesor, ¿puede ser que nadie recibió todavía el mail que hablaba de las promociones de análisis? Mira, eso bien te lo va a poder definir mañana si es que viene el profe Andrés. Como él está más a cargo de toda la parte administrativa del tema de análisis, ¿me entendés? Yo en ese caso, en el tema de análisis, manejaba, digamos, la parte como estaba como ayudante y en este caso estamos al revés. Yo estoy como titular y el profe Andrés está como ayudante. Entonces, mañana cuando venga él, te va a poder responder mejor toda esa parte. En teoría, eso lo maneja administración. ¿Qué querés que te diga? Pero si se lo efectúas al profe Andrés, te va a poder responder mejor todo lo que es referido a análisis matemático. Bien. Ok, gracias. Mañana le preguntamos a Andrés. Sí, sí. Si no viene él mañana, si no puede venir porque sigue enfermo, de todas maneras hoy cuando converse con él, le voy a preguntar. En todo caso, le voy a transmitir tu pregunta. Bien, ¿alguna pregunta? Estoy leyendo el chat antes de cerrar la clase. La única guía que voy a subir para esta unidad es esta que ya subí. Para la próxima unidad voy a subir otra guía. Si necesitan hacer más ejercicios, yo les aconsejo que descarguen el PDF del libro de Howard Anton, donde hay bastante ejercitación y resuelta, ¿no?, con las respuestas. Y lo último, ¿esta guía que estamos viendo ahora va a ser para entregar o para practicar nosotros? Es para que ustedes practiquen, porque recuerden, como lo dije al principio de la clase, el parcial va a ser, no te voy a decir que va a ser lo mismo, pero va a ser muy similar a la guía, ¿entendés? Es decir, que si sabes resolver Ok, gracias. Por mí, sí.
ok, si se sabe resolver esta guía, no van a tener ningún problema en resolver la ejercitación del parcial. Bueno, gente, me despido por hoy. Muchas gracias por participar de esta clase y los espero ver nuevamente mañana. Y Gracias. nos estamos viendo mañana si Dios quiere. Muchas gracias por participar. Hasta mañana, profe. Buenísimo, nos Muchas vemos. gracias. Chao. Hasta luego.